muchas gracias muchas gracias al Señor por la vida del pastor Josué, que pues la verdad que de manera muy generosa aceptó a la primera la invitación para compartir estos temas, que la verdad han sido muy desafiantes. Creo que nos sacan de nuestra zona de confort. Ha sido trastocado nuestro ídolo de la comodidad a través de estas pláticas, pero siempre fundado en la gracia de Dios, ¿verdad? Que la gracia es lo que cambia vidas, es el evangelio. Entonces, no la culpa, sino el evangelio. Ser desafiados con un fundamento en la gracia para que podamos asumir nuestras responsabilidades como varones, como líderes, donde quiera que nosotros nos desarrollemos. Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y dar pues ya el tiempo al pastor Josué para que comience a compartir el tema interesante, último de estos tres que tiene para nosotros en esta noche. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, estamos muy agradecidos por los varones que han tenido el interés, porque a veces, Señor, pues la verdad, como varones somos flojos, no somos muy dados a, a recibir, bueno, a conectarnos con o a responder positivamente a las convocatorias que se nos hacen, pues para ser instruidos. A veces no somos los dóciles que deberíamos de ser. Eh, Gracias, Señor, por todos los varones que, por obra del Espíritu Santo, han puesto en su corazón la disposición de conectarse, de ser dóciles, de recibir tu palabra y de estar dispuestos a hacer cambios en sus vidas para que, Señor, pues el liderazgo nuestro como varones vaya creciendo, se vaya desarrollando en todos los ámbitos de nuestras vidas, en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, en nuestro quehacer cotidiano. Te rogamos que en esta noche tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que como maestro sabio, perfecto, que dicta, Señor, tu voluntad en nuestros corazones, pues Señor, que tu Santo Espíritu sea quien siembre esa palabra en nuestro corazón, que germine y dé fruto, Señor, para que podamos poner en práctica todo lo que estamos recibiendo y lo que recibiremos en esta noche, y que sin lugar a dudas será de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias por cada varón conectado, gracias por la vida del pastor Josué, por su disposición a compartir tu palabra, y te rogamos, Señor, que tú le guíes en esta noche y que puedas, Señor, bendecirlo, y que todo lo que pues aprendamos lo apliquemos en nuestras vidas cotidianas. Te lo suplicamos, Señor, encarecidamente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pastor Josué, gracias, y pues ahora sí que es todo suyo este espacio. Gracias, pastor. Hay algunas hermanas también conectadas y qué bueno, porque ciertamente las pláticas están dirigidas a varones, pero nuestras esposas y las hermanas con las que tenemos contacto en general, pues son depositarias, son beneficiarias o perjudicadas cuando no asumimos la hombría en la manera en que Dios la diseñó. Entonces, pues nos da gusto también tenerlas entre nosotros. Por supuesto que les damos también la bienvenida y pues que el Señor permita que esta última plática también sea de bendición. Como decía el pastor Fernando, ciertamente es en esta corta serie, pues la última que vamos a tener sobre la masculinidad de acuerdo al diseño original que Dios, el creador del hombre y la mujer, hizo para nosotros los varones. Déjenme compartirles una presentación que traigo aquí. Entonces, a partir de ahora, pues ya no los voy a ver, pero espero que ustedes sí. Voy a compartir toda la pantalla. Ok.
Muy bien. Entonces, vamos a enfocarnos hoy en una necesidad y en la única manera eficaz de suplirla. La necesidad es la restauración de la hombría. Y la única manera de suplirla eficazmente es mediante la intervención del modelo perfecto del hombre, que es Jesús. Él es el superhéroe real, restaurador de la hombría. En las dos pláticas pasadas vimos cómo el pecado distorsionó de manera radical el diseño original de Dios para el hombre y la mujer. El pecado, como un huracán o un terremoto que causa daños a nivel estructural de una casa, causó daños profundos en nosotros como seres humanos. Y entonces, igual que un contratista que decide restaurar una casa dañada por un fenómeno natural, no puede limitarse solamente a plantar flores nuevas en el jardín o a cambiar las cortinas, sino que debe restaurar desde los cimientos la vivienda afectada. Así Jesús, como el contratista supremo, debe restaurar cosas profundas y fundamentales que están distorsionadas en nosotros por el pecado. La restauración de la hombría requiere mucho más que cambios estéticos. Requiere la regeneración de nuestra alma para que lleguemos a ser lo que fuimos diseñados para ser en primer lugar. Algo que Romanos 8:29 describe de una manera clara. Ahí podemos leer, porque a los que de antemano conoció, también predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tanto el hombre como la mujer, cuya esencia y valor es la misma delante de Dios, fuimos diseñados para tener una relación con Él, una relación igualitaria, aunque distinta en cuanto a la forma y a la responsabilidad de cada uno. Ese diseño se dañó, se distorsionó a causa del pecado. Y es indispensable por eso la intervención de Jesús mediante su Espíritu Santo, primero para que nos regenere y luego para que con su guía seamos restaurados de manera gradual a la imagen de Él, que es el prototipo de la nueva humanidad. Por eso Pablo, cuando habla aquí en Romanos 8 de esta elección que hizo Dios antes de la fundación del mundo, nos habla para qué nos eligió. Sabiendo el daño que nos iba a causar el pecado, parte fundamental de nuestra redención es que esa imagen que poseemos de Dios sea restaurada de tal manera que estemos conformados a la imagen de su Hijo. Ahora, sabiendo que el daño al diseño de la hombría fue causado por nuestra enemistad con Dios a causa del pecado, es imposible hablar de una restauración sin hablar de reconciliación. Colosenses 1:20 nos habla precisamente de la reconciliación que logró Cristo a través de su obra de redención. Y por medio de él, dice la Escritura aquí, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. El verbo reconciliar aquí implica un cambio provocado en el carácter de la persona que por fe recibe la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús. Por ese cambio, dejamos de ser enemigos de Dios y rendimos a Él toda nuestra confianza y todo nuestro amor. En un sentido, entonces, nuestra restauración está plenamente lograda por Jesús, porque por medio de la cruz hemos sido plenamente reconciliados con Dios en Cristo y nuestra restauración
Es una realidad presente. Entonces, decimos, la restauración de Jesús está completamente lograda, pero no totalmente obtenida. En este asunto también aplica el ya y el todavía no. Miren, en el espacio entre su ascensión y su regreso en gloria, Jesús sigue restaurando nuestra relación con Dios. En los creyentes, mediante la santificación que su Espíritu Santo y nuestra participación efectúan para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Y en los no creyentes, mediante el trabajo evangelizador de nosotros, que somos sus agentes de reconciliación y restauración. 2 Corintios 5:20 nos muestra esta responsabilidad de privilegio de una manera clara también. Por tanto, dice Pablo ahí, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Entonces, podemos decir que Jesús ha restaurado todas las cosas mediante su vida, su muerte y su resurrección. A partir de su ascensión a los cielos, Jesús está restaurando todas las cosas mediante su Espíritu Santo y su iglesia. Y gloriosamente, nuestra confianza plena es que Él restaurará todas las cosas cuando toda la creación sea transformada y renovada al final de los tiempos como los conocemos. El tiempo que nos tocó vivir a nosotros es ese intervalo entre la ascensión y la segunda venida. Para poder ser factores de cambio en nuestra sociedad, debemos poner atención al carácter de Jesús para poder ser cada vez más parecidos a Él. Jesús es el prototipo de hombre para los hombres y por lo tanto nuestra hombría será correcta en la medida que nos parezcamos más al estándar establecido por Jesús. Este es un llamamiento increíblemente alto, hermanos, puesto que Jesús es la imagen del Dios invisible. Lo que quiere decir entonces que mientras más nos parezcamos en carácter a Jesús, seremos más dignos representantes de Dios en la creación, que fue el propósito original para lo cual Él nos formó. El autor Eric Mason, del libro Hombre Restaurado, que nos está sirviendo como base para estos estudios, cita el trabajo de un escultor para ejemplificar esto. Un escultor, dice Mason, trabaja con un bloque de piedra amorfo, pero en su mente él ya tiene la imagen que quiere lograr. Lo que hace entonces, claro, en una expresión súper simplificada, es quitar lo que le sobra del bloque de piedra hasta que esa imagen se puede ver. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Ya hemos sido restaurados y sin embargo todavía estamos siéndolo. La imagen está allí, pero aún hay mucho que quitar. La santificación entonces es el trabajo de Dios mediante su Espíritu Santo de cincelarnos hasta convertirnos en la imagen que Él ve en nosotros. Entonces, si Jesús y solo Jesús es el prototipo de la hombría, vale la pena ahondar en algunos rasgos de su carácter que debemos esforzarnos por adquirir con la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Por supuesto que hay una larga lista de estos rasgos que podríamos elaborar y no terminaríamos, no digo en una noche, en una semana. Estos rasgos hacen de Jesús el hombre perfecto. Por eso quisiera que nos enfocáramos por el momento solo en dos: su abnegación y su sacrificio. La enseñanza de Jesús estuvo saturada de estos temas: la abnegación y el sacrificio. Cuando le preguntaron, por ejemplo, en Mateo 22, Maestro,
¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor al prójimo fue una de las enseñanzas claves de Jesús, pero él fue más lejos, porque nos enseñó a amar y a orar por nuestros enemigos en Mateo 5:44. Pero yo os digo, dice el Señor ahí, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que la verdadera hombría se despliega de acuerdo a la enseñanza de Jesús, no solo cuando actuamos abnegadamente en favor de alguien que creemos lo merece, sino especialmente cuando lo hacemos con alguien que es evidentemente indigno de él. Ahora, esta es la enseñanza de Jesús. Pero él no se limitó a enseñar sobre el amor al prójimo. Su vida entera fue un ejemplo insuperable de esta enseñanza. A lo largo de todo su ministerio terrenal, Jesús entregó su tiempo, su energía, sus recursos en favor de los demás. Por eso es que el apóstol Pablo nos llama a seguir su ejemplo en Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues, dice Pablo, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La manera en que Jesús vivió es un modelo a seguir tanto para los hombres casados como para los solteros. Y por supuesto que el ejemplo máximo de la abnegación y el sacrificio de nuestro Señor se dio cuando voluntariamente fue a la cruz por el bien de su pueblo, en obediencia a su Padre y por la alegría que el resultado de este sacrificio produciría. Nuestro perfecto Salvador murió para redimirnos, aun cuando habíamos demostrado de una manera irrefutable que éramos indignos de tamaño sacrificio. Entonces, hermanos, vemos a través del ejemplo de Jesús que la verdadera hombría va más allá que solo mantenernos libres de problemas, va más allá de ser organizados en todo lo que hagamos. La verdadera hombría es ver más allá de nuestros propios intereses para poder realmente amar a nuestro prójimo, entendiendo por prójimo cualquier persona que conozcamos y se encuentre en necesidad. La verdadera hombría consiste en no escatimar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos inclusive, para ayudar a quien lo necesite, independientemente de lo que ellos pudieran hacer en respuesta a nuestra ayuda. Nuestra identidad masculina no es un privilegio para ser servidos, es un llamado a servir de la manera que Jesús lo hizo. Ahora, ¿qué significa esto en la vida real? ¿Qué significa esto en el día a día? Bueno, para los hombres solteros, eso significa desde apoyar en los gastos de tu casa cuando ya estás trabajando, al igual que las tareas domésticas. Mientras tú vivas en la casa de tus padres, tú tienes la obligación moral de seguir el ejemplo de Jesús, que es nuestro modelo, y ayudar. No ser egoísta con lo que percibes. No ser egoísta
en cuanto a tu tiempo y no prestar ayuda cuando sabes que tu ayuda se necesita. Por supuesto, hay que apoyar también en los distintos ministerios de tu iglesia. Eso es para un hombre soltero. Para un hombre casado, definitivamente los prójimos más cercanos serán siempre nuestra esposa y nuestros hijos. El papel de proveedor para ellos debe ir más allá de solo el sustento económico. Debemos estar para ellos físicamente, emocionalmente, espiritualmente, por supuesto. Significa amar a nuestra esposa no solo cuando su comportamiento nos haga pensar que no pudimos encontrar ayuda más idónea que ella, sino también cuando pensemos, si es que algún día lo llegáramos a pensar, que no se merece nuestro amor. Y lo mismo aplica para nuestros hijos. Nuestra abnegación y nuestra capacidad de sacrificio por ellos deben prevalecer independientemente de si sus acciones lo merecen o no. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Esto no se trata de felicitarlos cuando hagan mal o de ser omisos en la disciplina, no. Precisamente esa abnegación y esa capacidad de sacrificarnos por ellos va a ser primero enseñarles el evangelio, llevarlos a tener una relación con Cristo y después disciplinarlos de tal manera que esa enseñanza que les demos produzca fruto en su corazón, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero todo esto debe estar motivado por nuestra abnegación y nuestra capacidad de sacrificio por ellos. El camino hacia la restauración de la hombría es, en muchos casos, lento. Pero cada cambio en esa dirección, hermanos, debe alegrarnos, debe animarnos, porque indica que Dios sigue trabajando en nosotros. La hombría entendida en el modelo de Cristo es un llamado difícil, es un llamado incómodo. El rol del liderazgo que Dios nos ha dado como hombres, ya lo dijimos, no es una oportunidad para ser servidos, sino de servir sacrificialmente. En un mundo en donde se busca la gratificación instantánea, tanto financiera como emocional, sexualmente inclusive, la hombría bíblica puede parecer poco atractiva o incluso sin sentido a veces. ¿Por qué vivir de manera abnegada cuando puedo buscar, como todos los demás, mi gratificación instantánea? La respuesta está en la restauración que Jesús ha hecho de nuestra hombría, que privilegia el servir a los demás por encima del servicio que podamos obtener de ellos. Esa es la verdadera hombría desde el punto de vista bíblico. Entonces, estemos solteros o casados, si no estamos sirviendo a nuestro prójimo abnegada, incluso sacrificialmente, no estamos en el camino de la verdadera masculinidad. Un hombre restaurado dice, o más bien un hombre no restaurado dice, yo soy responsable de mí mismo. Un hombre restaurado dice, yo soy responsable de mi prójimo. Hay una canción de Santiago Benavides que se llama Dime dónde está tu hermano. Y él hace una analogía de lo que está sucediendo ahora, esa indolencia que tenemos como sociedad hacia la necesidad de los demás, con la respuesta de Caín a la pregunta de Dios. Dice, estamos convirtiéndonos en Caín. Porque cuando Dios nos dice, dime dónde está tu hermano, lo que le respondemos es, ¿a mí qué? Yo no soy guarda de mi hermano. Él puede cuidarse solo. Yo cuido de mí mismo. Él que cuide de él. Esa actitud obviamente es de un hombre que no ha sido restaurado en su masculinidad por Cristo. Un hombre no restaurado cuando da
es porque se ve forzado a hacerlo. Uno restaurado da por gracia porque sabe que recibió por gracia. Un hombre no restaurado espera que su mamá o su esposa laven los trastes. Un restaurado está dispuesto a agarrar la esponja y el jabón cuando sea necesario. En última instancia, la hombría significa servir a otros tanto o más de lo que nos servimos a nosotros mismos. ¿Qué recompensa tenemos? Temporalmente, tal vez ninguna, más que la satisfacción de sabernos en el proceso de restauración por parte de Jesús. Pero en la eternidad, el sabernos conformados a la imagen de nuestro Salvador, a la imagen de nuestro hermano mayor. Imaginemos eso, hermanos. Cuando estemos en el reino de Cristo, vamos a ser iguales en carácter a Cristo. Bien vale la pena este proceso para llegar a esa estatura del varón perfecto. Un último aspecto que quisiera tomáramos en cuenta en este voltear a ver a Jesús como nuestro modelo a seguir en cuanto a cómo debe ser un hombre es su oficio como rey. Ver a Jesús como rey. La figura del rey es una que impone, incluso en el juego de ajedrez. El rey es la pieza más importante en el juego de ajedrez. Tan poderosa como la reina puede ser, capaz de moverse cualquier número de espacios de manera vertical o de manera horizontal o de manera diagonal. Un jugador puede perder a su reina y aún así ganar una partida. Pero una vez que el rey es capturado, el juego se acabó. Así que el objetivo de cada movimiento en el ajedrez es proteger al rey a toda costa. Los peones pueden perderse, los alfiles, las torres, los caballos son prescindibles. Incluso la reina será sacrificada por proteger al rey. Todos deben caer antes que lo haga. Pero Jesús, el Rey de Reyes, es un tipo de rey muy diferente. Uno que imita en la fantasía. Voy a hablar ahora del terreno de la fantasía, ¿ok? Pero me parece interesante que tengamos esta visión. Ojalá hayan visto la película de la que les voy a platicar. En la trilogía, esta es una franquicia esta de los hobbits. Hay un rey, Thorin. Él es el rey de los hobbits y sale en la película La batalla de los 5 ejércitos. Es una película larga, dura casi 3 horas y todo el tiempo se están peleando. Ya media película está uno cansado de tanta pelea. Pero hay una escena en esa película cuando el ejército de orcos, unos pelados muy feos, muy grandotes, que son los malos, están acabando con el ejército de Thorin y el ejército de sus aliados también. La situación es desesperada. Y este rey sabe que la única opción es pelear cuerpo a cuerpo con Azog, el destructor, que es el líder de los orcos, el líder de los malos. Y si todos están feos, él está todavía más feo. Cuando comparte este plan con su primo, ya listo para ir a encontrarse con su enemigo, su primo le dice: Thorin, tú no puedes hacer esto. Tú eres nuestro rey. A lo que él responde: precisamente por eso debo hacer. Precisamente por eso debo hacer. ¿A qué viene esta mención del papel de Cristo como nuestro rey y las ilustraciones del ajedrez y de Thorin, el rey de los enanos, que por cierto está en una foto para que tengan una idea de cómo lucía? Nada más que en chiquito, estos
los hobbits eran, pues no tan chiquitos, pero en algún efecto tienen que se ven muy pequeños, ¿no? ¿A qué viene esta mención? El papel de Cristo como nuestro rey. Las ilustraciones del ajedrez de Thorin, el rey de los enanos hobbits. Hermanos, pues, porque como hombres es tiempo de fijarnos en el ejemplo de nuestro rey, en el momento más oscuro, pero al mismo tiempo más glorioso de su ministerio terrenal, para así convertirnos en los esposos, los padres, los hombres de iglesia y los ciudadanos que Dios nos ha llamado a ser. Podemos ver qué clase de rey es Jesús en la desesperada situación que él enfrentó. Esto no es fantasía, esto es historia. Esa noche del jueves en el Getsemaní, cuando el traidor estaba guiando a los guardias y a los soldados para prender a Jesús, Jesús pues, dice la escritura en Juan 18:4, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, fíjense, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? La furia del infierno, la justicia del cielo, iban tras Jesús. Así que el Señor dio un paso al frente para proteger a sus discípulos, aunque sabía que en unos minutos más lo iban a abandonar. Se entregó para pagar por los pecados de ellos y de muchísimos más que no somos para nada mejores que ellos. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Termina diciendo el versículo 8. El Señor Jesús, sabiendo los latigazos que venían, las burlas, la cruz, la ira de Dios, su abandono, la sangre, la vergüenza, aún así se puso al frente de los suyos. Este rey se movió en el tablero de ajedrez de la historia de la redención para protegerlos, en lugar de retroceder para salvar su vida. Él es el león de Judá. Él se adelantó solo para conquistar a nuestro más feroz enemigo mediante la más horrible de las formas. Él llevó en sí mismo nuestros dolores. Se entregó a sí mismo a la cruz. Él nos amó hasta el final, como enseña Juan 13, versículo 1. Este rey de gloria no usó a su pueblo como peones. No sacrificó a nadie para proteger su corona. Nadie de su pueblo cargó su cruz. Él la cargó por nosotros. Y fíjense, hubo quien, como el primo de Thorin, trató de disuadirlo diciendo, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Cuando él le dijo a sus apóstoles que iba a Jerusalén y que iba a ser entregado y que lo iban a matar. No lo permita Dios. Ustedes saben quién lo dijo. No vamos a quemar a Pedro. Eso nunca te acontecerá. A lo que el rey contestó, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y es que necesitamos considerar, hermanos, lo atractivo que sonaban los murmullos satánicos tratando de que el Señor evitara la cruz. Porque él no era, después de todo, cualquier hombre muriendo por otros. Él es Dios manifestado en carne. Cualquier otro que hubiera sido un peón o menos que eso comparado con él. Así que la pregunta era, ¿debería él, el altísimo rey de los cielos, el creador de todo lo que existe, sufrir una muerte tan vergonzosa por sus criaturas? ¿Debía elegir la tortura con tal de traer a sus enemigos a la vida? Pues lo hizo.
Jesús dio un paso al frente para que, aun siendo sus enemigos, pudiéramos alcanzar la redención por medio de su muerte. Jesús, como profetizó Isaías en el 53:12, derramó su alma hasta la muerte. Con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Después de eso, se levantó de entre los muertos para derramar ahora bendiciones sobre su pueblo. Jesús vino del cielo como un poderoso guerrero, como un siervo sufriente, y regresó de la batalla como el Rey de Gloria, que pudo abrir las puertas del cielo para nosotros. A él se refiere el Salmo 24, cuando dice: alzado puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Jesús es este Rey de la Gloria. Jesús es nuestro Rey. Jesús es nuestro Señor. Esta visión de Cristo Jesús y de nosotros como parte de su pueblo, como hombres que estamos siendo restaurados a su imagen, es vital para honrarlo en nuestros hogares y en el mundo. Porque no se nos puede escapar de nuestra percepción el costo de este tipo de reinado, de este tipo de liderazgo, cuando hablamos de que somos como esposos, cabeza de nuestra esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. De acuerdo a la Escritura, el amor sacrificial de Cristo en toda su hombría, en toda su fuerza, en todo su valor, es el corazón del perfil bíblico para el esposo. Por eso en Efesios 5:25 leemos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Como esposos, tenemos el privilegio de dar un paso al frente en favor de nuestras reinas, de nuestras princesas, de nuestros príncipes, usando nuestras habilidades, nuestra capacidad para amarlos bien, en lugar de ser perezosos, en lugar de ser demandantes. Un rey que se agazapa en su castillo buscando su propia seguridad, su propia conveniencia, despreocupado, impávido, alegando sus derechos y privilegios como el rey de la casa, mientras ante sus propios ojos sus hijos están siendo atacados por 1000 enemigos que hay afuera. Mientras su esposa se parte en 1000 pedazos tratando de llenar un rol que le corresponde a él. Ese no es un rey. No uno legítimo. Ese es un rey de pacotilla. Uno cobarde, que solo trae deshonor y vergüenza y sufrimiento a los suyos. Hermanos, ¿cuántos de nuestros debates sobre liderazgo y sumisión desaparecerían ante un ejército de hombres devotos levantándose de entre la apatía para modelar el amor devoto y sacrificial de Cristo? Hombres que no sacrifican a sus hijos y a sus esposas en pos de sus carreras. Hombres que se rehúsan a disculparse por proteger a sus amados de tanto ataque de las ideologías que están envenenando a tantos hogares hoy. Hombres que están dispuestos a aportar en su cabeza la corona que su rey llevó. No una corona de oro, una corona de espinas, con tal de salvar a su reina, a sus princesas y a sus príncipes. Este tipo de hombres de Dios serán siempre grandes ejemplos apologéticos para el diseño original del hombre en la creación, tanto en nuestros hogares como en nuestras iglesias, como en nuestro mundo en general. Cuando, como representantes de Dios,
reyes de la creación, bajo la autoridad de Cristo, demos un paso al frente para hacer lo que tengamos que hacer, porque en palabras de Torin, precisamente porque somos el rey, por eso es que debemos hacerlo. Entonces, hermanos, se va a despertar el deseo secreto de la más aguerrida feminista, que es tener un esposo así. Si el fin de una mal entendida igualdad de géneros debe empezar en algún lado, debe ser en el avivamiento espiritual de los hombres para convertirse, por un lado, en celosos guardianes de la gloria de Cristo, mientras que por el otro lado desplegamos para nuestra amada y nuestros hijos su noble, abnegado y sacrificial amor, dando siempre un paso al frente para defenderlos y buscar su bienestar. Ese es el hombre que Jesús modela para nosotros. Ese es el hombre que Él está restaurando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Ese es el hombre al que debemos aspirar, hermanos. Dejarnos guiar por Él y que lo que nos sobra, todo el egoísmo, toda la toxicidad, se nos va cayendo y vamos siendo cada día más esa imagen que Dios tiene de nosotros cuando nos diseñó allá en la eternidad. Dios nos ayude a todos a ser cada día más hombres como nuestro modelo, nuestro amado Señor Cristo Jesús, el superhéroe real, único que puede restaurar la verdadera hombría. Esa es la plática de hoy, hermanos. Eso es lo que tenía yo o lo que tengo para compartirles. Así que, pues, voy a dejar de presentar y pues estaremos a lo que ustedes digan, ¿verdad? Hermanos, bueno, gracias, pastor. Hermanos, pues es el momento, si ustedes quieren compartir alguna reflexión, algún desafío al que han sido llamados durante estas pláticas y particularmente la de hoy, o alguna pregunta que quieran hacer al pastor Josué, es el momento. Hermano Mauricio levantó la mano. Sí, hermanos, buenas noches. Nada más para agradecer nuevamente al presbiterio y al hermano Josué por estas pláticas. Y voy a decir algo que quizás es incongruente con lo que acaba de decir nuestro hermano, pero debemos dejar de ver a Dios como rey. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces vemos a Dios como rey, pero lo tenemos como en Inglaterra, que en Inglaterra se venera a la reina, se le da su lugar, pero no manda. En Inglaterra no manda la reina Isabel, manda el primer ministro. Y nosotros en este tiempo debemos dejar, si queremos llegar a ser ese hombre del que habla nuestro hermano Josué, como hombres, como cristianos, tenemos que dejar de ver o de querer servir a Dios como rey, sino como nuestro primer ministro. Ahora sí, obedecerle en todo, porque para que podamos hacer eso que dijo el hermano Josué, tenemos primero que aceptar nuestra culpa, aceptar que realmente hemos fallado como los varones en la casa, como padres, quizás como esposos, redimir nuestra vida por causa del pecado y ahora sí, tener esa visión, esa vida que Dios quiere de cada uno de nosotros, de ser el ejemplo que requieren nuestros hijos, de ser el ejemplo que requiere nuestra esposa, de ser el ejemplo que requieren los que nos rodean. Pero para eso, pues yo tengo que ver a Cristo Jesús en mi corazón como el primer ministro de Inglaterra, el que manda, el que ordena, no como la reina, porque a veces así somos los cristianos. Amamos a Dios, no, es que yo voy a la iglesia los domingos, amo a Dios, pero llego a mi casa y soy otro. Ni me acuerdo, como decía el hermano Josué, ¿quién va a lavar los trastes? Pues para eso está la señora. ¿Quién va a cuidar a los niños? Pues para eso está mi esposa. ¿Quién va a ver la televisión? Yo, porque soy el papá. Espérame, pues ¿cómo, verdad?
Bueno, pues ese era mi comentario. Claro que esto es una metáfora, ¿verdad? No es real. Nuestro Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, siempre será nuestro Dios. Su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador personal. A Él debemos darle la honra y la gloria. Y eso cuesta, y no es de la noche a la mañana, cuesta porque el hombre, como usted lo decía bien Josué, las tentaciones del pecado, las tentaciones de la vida cómoda, las tentaciones de todo eso, nos hacen vivir un cristianismo light, un cristianismo donde no me exija tanto, donde yo pueda sentirme bien y ahí llevármela. No, es un cristianismo como el de Pablo, ¿verdad? Como el de muchos cristianos que nos han enseñado, como el de Esteban. ¿Quién estaría dispuesto a ser apedreado? No, hombre, que voy a dejar ser apedreado, primero los apedreo yo y después la averiguo. Pues esa no fue la actitud de Esteban, pero qué difícil es llegar a ser como Esteban. Dios los bendiga, hermanos, un abrazo para todos. Gracias, Mauricio. Gracias. Efectivamente, no solamente ver a Dios como al Señor con el título nobiliario, que es el caso, ¿no?, de la reina, sino realmente como el Rey gobernante de toda su creación y de nuestras vidas, para su gloria. Gracias, buena reflexión. ¿Alguien más, hermanos, que quisiera? Sí, hermano, soy Elías. Hola, Josué, buenas tardes, noche. Oye, solamente para, empleaste el término de Jesús en cuanto a la hombría como prototipo. Emplear el prototipo al arquetipo, ¿habrá alguna diferencia? Ah, caray. Es que he escuchado el otro término, arquetipo. Sí, la verdad, te tengo que ser honesto, Elías. No sé si hay alguna diferencia gramatical en eso, y si hubiera algún maestro que nos pudiera echar la mano en esto. Yo uso el término prototipo como el modelo, como el paradigma, como a quien tenemos que voltear a ver. O sea, si yo quiero ser un hombre de verdad, tengo que ser como Jesús es. Okay. A eso me refiero cuando uso el término prototipo. No sé si el término arquetipo sea un sinónimo o quiera significar otra cosa. Te soy honesto, Elías, eso me lo dejas de tarea y si quieres lo checamos, pero de momento no te sabría decir. Okay. Bueno. Si no me equivoco, en el Antiguo Testamento se visualizan la sombra, ¿no? Que es como por ejemplo, el Cordero, y el arquetipo viene a ser el cumplimiento, que es Cristo, el cumplimiento, ¿no?, de las sombras del Antiguo Testamento. Bueno, eso entiendo, que el arquetipo es el cumplimiento, y en este caso, el término que utiliza el pastor Josué, más bien es en términos de, por ejemplo, el hombre resucitado. Jesús es el modelo del hombre resucitado, pero sí creo que el uso del término tiene una connotación diferente, al menos así de bote pronto, creo que ese sería mi comentario de manera particular, ¿no? Arquetipo más bien se refiere al cumplimiento, ¿no? Más bien. Marcos levantó la mano. Entonces sería más apropiado usar el adjetivo no adjetivo, sino la figura del arquetipo en vez de prototipo. No, yo creo que como lo estás usando, pastor, embona en el prototipo. Okay. O sea, es por ejemplo como un automóvil, ¿no? Se hace un automóvil y ese automóvil sirve como prototipo para la fabricación en serie. Okay, ¿no? Sí. Es el modelo que va a guiar toda la producción, digamos, ¿no? En ese sentido, me parece que estás usando el término que está bien usado, porque, por ejemplo, Jesús es el prototipo del hombre y hacia allá vamos. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, como lo decías, ¿no? El arquetipo más bien tiene que ver con el cumplimiento de una sombra, en este caso, pues, que apunta hacia alguien, ¿no? El arquetipo es el cumplimiento de esa sombra. Okay. Bueno, de bote pronto así
así me acuerdo de mis clases de teología bíblica del Antiguo Testamento. Sí, gracias, maestro. Ahora, en ese sentido, maestro Josué, el punto también es, me hiciste recordar un librito que tengo que desempolvar. Se llama Salvaje de Corazón, de John Eldredge. Y él hablaba acerca de la masculinidad, y de antemano creo que su esposa sacó otro libro que se llama Cautivante. Pero pues sí, nos habla de que, pues es lo que me hiciste reflexionar en el sentido de que pareciera ser que la hombría en la iglesia no es muy marcada, ¿no? Donde el predominio hasta en los arreglos, en todo, pues ha sido las hermanas, ¿no? Y la mano masculina muy poco se hace notar, ¿verdad? En ese aspecto. Y viendo a Jesús desde ese sentido, pues yo sé que el valor que podemos tener como hombre, ¿verdad? Yo creo que ya lo has dado desde el momento de la restauración. La valía que tenemos, ¿verdad? Va desde allí. Y me pareció bien esa apreciación que diste, la restauración va unida a la reconciliación. Entonces, de ahí parte para ser quien debemos ser, ¿no? Así es. Yo creo que me parece excelente eso. Gracias. Gracias. Marcos Reyes estaba alzando la mano hace rato, pastor. Sí, pastor. Buenas noches. Adelante. Me sacudió mucho la frase que dijo, ¿no? Que el costo de no ser o de nuestra apatía hacia la masculinidad bíblica no nada más es que no somos o no funcionamos como lo que Dios dice que debemos funcionar como hombres, sino que esto trae una consecuencia muy grave porque estamos, en la analogía del reino, estamos descuidando a nuestra esposa y a nuestros hijos. Nuestra así, desidia, nuestra flojera de delegar responsabilidades espirituales dadas al hombre, tiene consecuencias no nada más en mí, sino no estoy cuidando a mi esposa, no estoy cuidando a mis hijos, no estoy siendo ese rey sacrificial que Cristo sí fue con nosotros. Entonces eso fue lo que me sacudió, no nada más, no estoy siendo yo quien debo ser, sino no estoy siendo yo quien debo ser para mi esposa, para mis hijos, ¿no? También es muy impactante la reflexión. Gracias, pastor. Gracias, Marcos. Sí, es verdad. Hay alguien también que está levantando la mano. Sí, por David. allí. David Garcés. David. Ok. Adelante, hermano. Buenas noches. Nada más una breve participación. Estoy viendo que probablemente la palabra arquetipo sea sinónimo de prototipo. Voy a leer brevemente la definición que da el diccionario de arquetipo. Dice: modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo, o prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo. Y analizando la palabra prototipo, pues es prácticamente lo mismo. Entonces, yo creo que son sinónimos. Ahí dejo el comentario del prototipo y el arquetipo y hago un breve comentario sobre el tema. Excelente el tema, hermano Josué. Y pues nos llevamos la tarea los varones para, con la ayuda de Dios, buscar hacer ajustes, buscar hacer cambios, buscar parecernos a nuestro Señor y Maestro en esta faceta de la hombría verdadera. Pero sí me mueve también un poquito la mente, cómo la sociedad actualmente, los políticos, el ambiente del espectáculo, etcétera, los movimientos feministas, tienen a veces tanta influencia en las mujeres, aún en las mujeres dentro de nuestra iglesia. Entonces pensaba yo, sí nos ha tocado ver casos en donde
la mujer cristiana, en muchos casos, se resiste a dejar ese empoderamiento entrecomillado, a dejar ese matriarcado, a dejar ese lugar que Satanás, a través de la sociedad y los medios que acabo de mencionar, insistentemente quieren dejar como mensaje en las esposas cristianas, ¿verdad? Entonces es una tarea difícil, pero yo creo que en el nombre de Dios se puede trabajar en esto. Gracias. Sí, así es. Gracias, David. También hay Gracias nuestra por la aclaración. hermana Josie Arriaga, que es mi reina, entre paréntesis. Dice que el esposo es el sacerdote de su casa, y tiene razón. Es un papel que nos dio Dios, como en el sentido de que somos quienes guiamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a tener una comunión con Él. O sea, es un rol de mucha responsabilidad. Es un privilegio muy grande, pero es también una enorme responsabilidad que no podemos rehuir, ¿verdad? Nada más para comentar eso. Sí. Maestro Josué, Sí, fíjate que ahorita que llegamos a esto, en la práctica usamos en la iglesia el término miembro, ajá. pero pues no siempre es adecuado usar el término miembra. Sí, porque el pastor no puede decir es que ella es miembra, ¿no? O sea, ella es un miembro, pero no es miembra, ¿no? No es Entonces, miembro. Sí. sí, entonces con todos estos cambios de lenguaje, ¿verdad? El querer decir que la hermana le vamos a llamar desde ahora miembra, pues aún estos conceptos de masculinidad, pues de otra manera están bien plantados. Por más que los querramos cambiar, pues ya están bien dichos, ¿no? Y yo Sí, creo que parte del trabajo también de que el feminismo entrara, pues muchas cosas quería poner de cabeza aún dentro de las mismas iglesias. así es. Y digo, y cosas tan sencillas como esa, pues debemos evitar, porque hasta lingüísticamente está mal, ¿verdad? Son errores gramaticales. Sí, Muy bien, gracias. muy bien, amigos. ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar algo? Comentarios muy interesantes y realmente en la iglesia, pues la mujer ha tomado en muchos casos el liderazgo ante la pasmosidad de nosotros, la pasmosidad, la flojera, estar en esa zona de confort. Pues ellas son dinámicas y toman responsabilidades que son propias de nosotros. Pero pues estas pláticas tienen la intención que pues evaluemos nuestra vida delante del Señor. Si no estamos asumiendo la responsabilidad que el Señor nos ha dado, pues nos arrepintamos de ese pecado y volvamos al Señor y le pidamos que nos ayude para asumir nuestra responsabilidad como debe ser y de una manera cristocéntrica, teniendo como prototipo a Cristo, ¿verdad? Que es el líder servidor que afianzó su liderazgo sirviendo para la gloria del Padre. Hermano Fernando, fíjate que lo que vas a decir es por más interesante. Me tocó participar en una reunión donde se habrían de elegir ancianos y diáconos oficiales de iglesia, ¿verdad? Y fue nula la participación. Y ya casi para el final se levantó un hermano y dice, pues si los hermanos, ahí sí habló un hombre, ¿no? Y dijo, si los hermanos no quieren, y si alguna hermana quiere, la podemos elegir desde ya, dice. Pues si ellos no quieren, sí, así. No, pues qué cómodo, ¿no? O sea, qué padre. Fíjate, ya querían dejarle la puertota abierta ahí, ¿no? Entonces, desde esa practicidad, hermanos, a veces sí cuesta mucho, ¿no? El posicionar al varón, porque a veces hasta ni él mismo dice yo, heme aquí, ¿no? Pero eso se ve, hermano, en cómo asumimos nuestra responsabilidad económica, cómo asumimos nuestra responsabilidad en la educación de nuestros hijos, cómo asumimos la responsabilidad en tomar decisiones directivas en nuestro hogar, y eso se refleja en la iglesia. O sea, quiera Dios que realmente su gracia nos guíe a asumir
la responsabilidad para la que hemos sido llamados, teniendo a Cristo como el ejemplo, ¿verdad? Y quien nos transforma para que podamos vivir la vida como Él quiere, ¿no? Para su gloria. Pues gracias, hermanos, por esas participaciones que son muy edificantes. Gracias al pastor Josué por estas 3 pláticas que la verdad estuvieron de lujo, y la verdad es que no hay espacio para hacerse a un lado. Ahora sí, pastor, nos dejaste en un callejón sin salida, y una de dos: o doblamos nuestras rodillas y buscamos al Señor para que Él nos guíe, o realmente pues estaremos mal, ¿verdad? Gracias a Dios por esa bendición. Gracias, pastor. Gracias. Y hermanos, pues, me gustaría saber si hay algún hermano que de manera voluntaria, algún varón, pues quisiera orar para terminar, no sin antes recordarles que estas pláticas quedaron grabadas. Si ustedes quieren, pues inclusive usarlas en su iglesia para tener algunos temas con los varones y pasar estos temas y tener tiempo de reflexión con ellos, pueden ser buenos recursos, ¿no? Inclusive para la capacitación de líderes, de ancianos, diáconos, son buenos temas que pueden ayudar como recurso para la iglesia, y es el propósito del presbiterio, que estos recursos, al quedar grabados, puedan ser útiles, ¿no? Para la vida de la iglesia. Bueno, habiendo dicho esto, hermanos, alguien que quiera orar para concluir este tiempo, se los agradecería mucho. Voluntariamente. Sí, hermano, oramos. Sí. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad de recordar, Señor, la importancia de los roles que se han asignado a la humanidad, y en especial, Padre, la varonilidad, la hombría, la masculinidad. Cosa, Señor, que, como bien lo dice mi hermano Fernando, se ha pasmado, Señor, en muchas actitudes de los varones, Señor. Ayúdanos, porque hay mucho por hacer, muchos roles que asumir y desempeñar, y como bien se precisaba, Padre, esta labor es algo asignado, diseño tuyo, Señor, y es necesario que se siga asumiendo. Sigue obrando, Padre, en la vida de los varones, que a veces se ven opacados, Señor, por a veces un liderazgo femenil dentro de las iglesias, pero ayuda, Padre, a que tu palabra renueve la visión, el entendimiento, y haya obediencia a ese llamado que tú has puesto, Señor, a esa vocación de ser varón, de ser hombres. Y como tu palabra lo dice, Señor, hombres de verdad, de justicia, de rectitud, hombres de fe. Ayuda, Padre, a que también la iglesia pueda tener, sobre todas las cosas, un entendimiento claro de ello y podamos actuar en consecuencia. Confirma la enseñanza, la motivación y la reiteración del llamado, Señor, a ser quien tú quieres que sea. Te lo pedimos, y pues también agradecemos, Señor, que nos hayas enviado tu amado Hijo para mostrarnos el modelo a seguir, Señor. Aquí, Padre, pues sí vale la pena tomar en cuenta ser como Jesús, seguir a Jesús, aún desde la hombría que Él mostró y que Él modeló, Señor, para todos nosotros. Gracias te damos por ello, y te bendecimos por la vida del Maestro Josué y por todos los que han hecho posible las 3 noches de conferencia. En Jesucristo oramos, Padre. Amén. 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 Hermanos, en el chat está el link de las grabaciones. Si quieren ustedes picarle ahí, y les va a llevar directamente a las grabaciones, y esta debe estar disponible a partir de mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos, que pasen Dios les bendiga, muy buenas hermanos. noches. Buenas noches. Guarde. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.